At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Carga aérea y marítima, consolidada y contenerizada, puerta a puerta, transporte terrestre, distribución, seguro de carga, almacenaje, agente de aduanas, mudanzas internacionales, asesores logísticos y en legislación aduanera, broker de compras internacionales, ubicación de proveedores, marcas y productos, pagos a proveedores. No te estreses, ponte en manos de Venbox, tu mejor aliado para transportar con éxito tu negocio a través de Logistics Project, que tiene alianzas directas con las navieras más importantes del sector para ayudarte a hacer realidad o expandir tu proyecto de comercio exterior. Crece junto a Venbox y Logistics Project. Contáctalos a través de www.venboxpty.com o a través de su Instagram o Facebook y permítenos transportar el éxito de tu negocio. Y tú tampoco lo hagas. La revolución anti-yanqui celebra ahora que a Chevron, la OFAC, le permite revender petróleo venezolano en los mercados de Estados Unidos, aunque le prohibió pagar impuestos y regalías al Estado venezolano, cosa que no ha caído muy bien en algunos funcionarios del gobierno de Maduro. Sin embargo, el gobierno de Biden está abierto a calibrar aún más las sanciones, pero aseguran que eso dependerá de los avances en un calendario electoral, restitución de los candidatos excluidos, el retorno de los partidos políticos a sus legítimos líderes y el acceso de los observadores electorales internacionales. La verdad es que después de la libertad a los narcosobrinos presos y sentenciados por la justicia norteamericana y liberados a petición de Maduro, cualquier cosa puede pasar. Si a eso le sumamos la presión internacional de gobiernos progresistas para el levantamiento de sanciones no solo a Venezuela, sino también a Cuba e Irán, podemos intuir cómo terminará esta película. La pregunta que cabe en relación a Venezuela es: ¿qué gana la administración de Biden al aliviar sanciones y negociar con Nicolás Maduro, que hasta ahora está señalado de ser el jefe del cartel de los soles y su cabeza tiene un precio? ¿Quién mejor para hablar de estos temas que el periodista, reportero de investigación, ganador del premio Emmy y especialista en temas de corrupción, narcoterrorismo, relaciones de los Estados Unidos con Latinoamérica y especialmente con Venezuela, que nuestro colega Casto Ocando, quien además es editor del portal Primer Informe? Bienvenido, Casto, qué placer tenerte, de verdad que sí. Igualmente, Nitu, un gran gusto que me tengas en tu programa y bueno, con mucho gusto vamos a No, y yo tengo que decirle meterle el diente. Y yo tengo que decirle a los colegas, porque sé que todo el mundo te anda buscando, que estás en 20.000 proyectos, afortunadamente, gracias a Dios, y así llueve que no escampe, y que te insistí, o sea, prácticamente te amenacé, o sea, fue una cosa terrible y por eso estás hoy conmigo, porque sé que te has negado algunas cosas por los trabajos que estás haciendo, que de eso habrá tiempo de hablar en el futuro. Exacto. Pero bueno, el tema, tú sabes que el tema es esta negociación, este acuerdo que firmaron. En Venezuela y afuera se dice de todo. Yo te diría que la mayor parte de los venezolanos no creen nada de esto, porque ya son 26 negociaciones en 23 años, o sea, son demasiadas para nunca llegar a nada. Entonces la gente no cree nada. Pero lo que más llama la atención quizá es el tema de la administración Biden. ¿Qué gana la administración norteamericana con esto? Con aliviar las sanciones, ahora Chevron sí, ya va, todavía podemos aliviarlas aún más. ¿Qué ganan? Te lo pregunto porque, bueno, hay una población enorme hispana y cada vez más grande, incluso venezolana, cubana, nicaragüense, que son los tres países, digamos, que tenemos las dictaduras más férreas en el continente. Por eso te pregunto, ¿qué gana?
Mira, Nitu, yo creo que este acuerdo que se ha firmado y sobre todo el tema de las licencias y más allá de las licencias a Chevron, las concesiones, yo diría graciosas, gratuitas, que hasta ahora la administración Biden ha concedido a la dictadura en Venezuela, levanta varias interrogantes, muchas interrogantes, porque ha habido, en Estados Unidos ha sido objeto de críticas, ¿no? Desde la primera acción que se produjo, que fue sacar a el sobrino favorito de Cilia Flores, De Carlos la OFAC. Malpica, de la OFAC, con lo cual se liberan los montos, las cuentas a nivel internacional que estaban congeladas, que estaban represadas. Prácticamente se le da acceso a eso y es una condición que pone la propia Cilia, que por cierto, ¿no? Hay que decirlo siempre, Cilia y Maduro, porque no solamente es Maduro, sino ambos están en el centro de una acusación federal en un tribunal de los Estados Unidos, en los cuales ya ha habido, digamos, avances desde hace varios años, y particularmente Maduro, como todos saben, tiene también una orden de captura internacional por parte de Estados Unidos y además una recompensa de 10 millones. Pero el punto es que comenzó con esta concesión, después viene la liberación de los narcosobrinos, ¿no? Que es otra cosa que también generó tremendamente mucho ruido y que por cierto, ¿no? Lo que hizo fue, o sea, el impacto político de esa decisión en los Estados Unidos, como tú mencionaste, en el electorado venezolano y por extensión también estas comunidades que viven muy de cerca, los cubanos, nicaragüenses, yo diría que hasta los colombianos también, algunos brasileños, en sur de la Florida tiene una importantísima comunidad brasileña. Todas estas personas generaron negativamente ante todas esas acciones, la liberación, primero sacar de la OFAC a estas personas, después liberar a estos narcosobrinos, incluso mucha gente dentro de las agencias que participaron en esta peligrosísima operación para capturar a estos narcosobrinos en Haití, por lo cual, por cierto, murieron varios testigos, Así es. o sea, varias personas que estuvieron participando en esa operación se sintieron decepcionados, ¿no? O sea, hay un nivel de frustración que también llega a las agencias federales. Entonces, hay un impacto político y luego ahora se produce esta concesión de Chevron que básicamente pone, y esto es una cosa extraordinaria, ¿no? Y todavía añade más interrogantes, que le va a permitir a Maduro, ¿no? Y esto es un análisis que acaba de salir, por cada dólar que Chevron traiga al mercado o venda en el mercado internacional a través de Petropiar, Maduro se va a quedar con 87 centavos de dólar. O sea, por cada dólar, 87 centavos. Es una Porque, millonada. cuéntame eso porque dicen que no. Una de las cosas que decían era que no iba a pagar regalías, no iba a pagar impuestos al Estado venezolano, sino que esto iba a ir a un fondo para las deudas que se tienen con Chevron. Bueno, pero esa es lo que se llama Ese es el bla bla. esa es sí, exacto, ese es como el engaño, pero en el fondo, y déjame decirte algo más, este es un tipo de cálculos que no hay que tener un doctorado en economía para entender que esto va a ser así, ¿no? No, yo Y no estoy puede, clarísima en que eso va a ser así, pero la oposición venezolana, que es lo más grave, el señor Gerardo Blay dice que todo va a ser manejado a través de un fondo de la ONU, tal, que el gobierno chavista no va a manejar ni un solo dólar, y resulta que la ONU ni siquiera puede entrar a Venezuela, que ha querido entrar varias veces a investigar los delitos de lesa humanidad. Tú sabes, esto es una mezcla de mentiras, donde a mí, por lo menos a mí en particular, lo que me confirma o reconfirma es que esa oposición y el régimen son exactamente lo mismo. Pero perdóname la interrupción y sigue porque me parece muy interesante. Habíamos quedado en que eso es un engaño. Sí, y te decía que esto es una cosa tan fácil de probar, que incluso los negociadores de Estados Unidos, la gente que está en la Casa Blanca, que es básicamente el Consejo de Seguridad Nacional, los asesores de América Latina de Biden, ellos tienen que conocer, tenían que haber conocido y seguramente conocen, o sea, no es una sorpresa, pero, o sea, para entender un poco cómo es que Chevron va a operar. Chevron es socio junto con PDVSA en tres compañías, ¿no? Una de las cuales es Petropiar, Petroindependencia y Petroboscán.
esas compañías, Chevron no tiene una participación mayoritaria, por lo tanto no puede controlar, digamos, el Es decir, flujo. tiene una participación minoritaria, fue lo que quisiste decir. Una participación minoritaria que más o menos ronda en el 33%, ¿no? Ok. Entonces, ¿Y cuando el se resto, y el produce, resto del Estado venezolano? el resto sí, el resto lo controla PDVSA. Sí, Ok. sí, sí. Entonces, cuando le entrega a esta compañía, Petropiar, por ejemplo, ¿no? 100.000 barriles de petróleo a Chevron, Chevron va y los vende, ¿no? Entonces, de la venta, toma el porcentaje que le corresponde, que es más o menos un tercio, ¿no? Claro, Y luego de eso se lo da a Petropiar. claro, No se lo da claro. a PDVSA, pero se lo da a Petropiar, Claro, que es lo cuyo mismo. principal accionista es PDVSA, ¿no? Es una cosa tan básica y elemental, Claro. y esto va a ocurrir así. Obviamente, Chevron no le está pagando técnicamente a PDVSA ni al gobierno de Venezuela, pero le está pagando a una compañía con la cual él tiene un joint venture, o sea, una Le sociedad. está pagando a su socio. Exactamente. Y el socio le va a pagar ese dinero que lo va a terminar manejando Maduro, Tariq el-Aizami, que son, por cierto, enemigos probados de Estados Unidos y además solicitados, ¿no? Desde el punto de vista de acusación criminal. Entonces, esta es una de las cosas que nadie entiende, porque Ah, pero ¿qué hay un gana Biden con beneficio esto? real. ¿Qué gana ¿Perdón? Biden con esto? Esa es la pregunta. Entonces, hay varias conjeturas, una de las cuales es, bueno, esto es simplemente, hay una cercanía ideológica, digamos, ¿no? Entre asesores o personal que está trabajando el tema de América Latina en la Casa Blanca, que son sencillamente personas que quieren promover la izquierda, ¿no? El modelo socialista, lo cual es un escándalo, pero esta administración nos ha acostumbrado a los escándalos de esa naturaleza, es decir, hay decisiones verdaderamente extremistas, a pesar de que Biden se vendió como un candidato al principio centrista, ¿no? En el centro, es evidente que ahora el ala extremista del Partido Demócrata está dominando la política en Estados Unidos, o sea, la política de la administración Biden, y una de las cosas que está haciendo es acercándose, estrechando lazos con regímenes de izquierda, como por ejemplo, tú ves que toda la agenda de Petro básicamente está siendo respaldada por Estados Unidos. Claro. Muchas decisiones que antes no tendrían sentido, y está haciendo ahora con Maduro, ¿no? Y ellos saben todo lo que tú estás diciendo. Saben que ha habido no sé cuántas veintenas de negociaciones. Maduro ahora acaba de poner hoy una condición y es, quiero que me quiten todas las sanciones, que son muchas, ¿no? Mm. Mira, hay más de 240 personas vinculadas al régimen que están sancionadas en la OFAC. Quiere decir que entonces Maduro, para poder sentarse a negociar, Estados Unidos tiene que quitarle las sanciones a todas esas personas. Luego hay miles de millones de dólares en cuentas que están congeladas en operaciones que son naturalmente producto de la gran corrupción en Venezuela, como por ejemplo las cuentas de 250, 300 millones de dólares el testaferro, ¿no? Como dice Estados Unidos, el testaferro de Tarek el-Aizami, que es Samar López, entre unas, ¿no? Y luego hay otras cuentas pertenecientes a Raúl Gorrín, por ejemplo, y a otros operadores, todos estos que están sancionados y están en la lista OFAC. Entonces Maduro está poniendo una condición que prácticamente es incumplible. Estados Unidos ¿Tú no crees que tiene sea el poder. ¿De verdad tú crees que es incumplible? Después que le quitaron, después que le dieron libertad a los narcosobrinos, que como tú mismo me acabas de decir, hasta muertos hubo gente que se jugó la vida por esa captura y murió, y entonces resulta que estos de un plumazo le dieron la libertad. Yo no creo que sea incumplible. No, pero me refiero a que Fíjate que hay yo no lo creo. decisiones, me refiero a que hay decisiones que pueden ser bloqueadas, por ejemplo, por el nuevo partido, por el nuevo Congreso dominado por los republicanos. Es decir, a partir de enero, Biden no tiene, por eso es que está acelerando, esa es la otra explicación, ¿no? Mm. La otra explicación es que Biden está tomando decisiones, está tratando de calcular que este flujo, lo cual es un cálculo, por cierto, un poco de vista corta, estos acuerdos con Chevron realmente no va a inyectar una cantidad sustancial, ¿no? de combustible al mercado de Estados Unidos, entre otras cosas porque Es Chevron, la verdad. licencia no le permite a Chevron
ampliar extremadamente operaciones. Una parte puede actuar como vendedor, ¿no? Por cierto, único vendedor, está autorizado para vender, pero la producción en Venezuela es bastante escasa, ¿no? Sí, O sea, no es suficiente, por un lado, y luego todo el proceso de recuperar, ¿no? Como lo han explicado ya otros expertos, recuperar los pozos que están activos, ponerlos a producir más, requiere de millones o decenas de millones o centenares de millones de dólares en inversión, ¿cómo se llama? En tecnología que no existe. claro. Ellos tienen personal, pero necesitarían mucho más gente que no la tienen calificada. Necesitarían una inversión de ese mismo dinero que van a recibir, que no va a ser fácil. La licencia es por 6 meses, luego se renueva mes a mes. Y esto puede, no necesariamente, o sea, se puede, pero es Podría renovarse como podría no renovarse. exacto. Entonces, y depende de muchas posibilidades, pero, o sea, no es que nosotros ahora vamos a recibir, digo, el mercado de Estados Unidos va a recibir un chorro de petróleo venezolano como antes. No, no va a ser así. Y esto no significa que va a haber un alivio extraordinario Por eso, para el entonces, por eso te consumidor de vuelvo, gasolina en Estados Unidos. por eso te pregunto, si Venezuela no es el socio confiable, por lo que tú estás diciendo, porque bueno, ha mermado su capacidad de producción, de refinación, etcétera, etcétera. ¿Por qué este empeño de la administración Biden en poner de excusa la crisis eléctrica, energética, perdón, que hay en los Estados Unidos a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Por qué Venezuela precisamente? Si Venezuela no produce petróleo prácticamente. Y no solamente eso, Nitu, sino también, adicionalmente, sabemos que Venezuela tiene una deuda extraordinaria con China, le tiene que pagar un promedio de 300.000 barriles sin cobrar, ¿no? Exactamente. 300.000 barriles diarios. Y la otra, Eso fue una venta futuro. claro, es que comprometió básicamente esa Sí, cantidad por 20 años. que lo Entonces, hizo Chávez. sí, sí, lo hizo Chávez. Sí, Que por cierto, ¿no? China no se dio, o sea, China paró los préstamos justamente porque es incluso mucho. ha presionado para que le paguen, ¿no? En ese Sí. sentido, los chinos son más pragmáticos. Y bueno, pero el punto Pero los chinos y Biden se fundamental, entienden muy bien. Y el hijo, el Hunter, todos ellos se entienden muy bien. bueno, es la impresión que uno tiene. Pero el otro elemento, Nitu, que también es criticado aquí, es que al mismo tiempo que Biden está permitiendo la exportación, o sea, el aumento de la exportación de petróleo en Venezuela, que por cierto es un petróleo que todos sabemos, pues es un petróleo de alto Pesado. contenido de azufre, es pesado, requiere de una mayor cantidad de aditamentos, de disolventes para procesar, o sea, es más caro producirlo, y no solamente más caro, sino mucho más contaminante, Sí, ¿no? es Al mismo verdad. tiempo que él está permitiendo eso, entonces está cerrándole las puertas a los productores de petróleo en Estados Unidos que han ofrecido explotar, ¿no? Ampliar la producción a casi 10 veces menos el nivel de contaminación y por supuesto a un nivel mucho más eficiente. Y la otra cosa que también Pero han ¿por qué pasa criticado, eso? A mí eso me ha llamado la atención. ¿Por qué pasa eso? Y parece que también ha sido aliado, te lo leí a ti, ha sido aliado mucho tiempo de Guyana. Y entonces deja Guyana de lado, que también produce petróleo, la deja de lado y entonces se va con este régimen acusado de narcotraficante, con un precio sobre la cabeza del señor Maduro, un régimen que ha sido, proclama y se llena la boca diciendo que es anti-yanqui. Yo la verdad es que no entiendo, ¿no? Y sigo sin entenderlo. Tú me explicas y yo no lo logro entender. Yo no sé si tú lo entiendes mejor que yo, que vives allá. no, no, como te digo, las interrogantes están abiertas. Si tú te pones a examinar si esto tiene una ganancia política desde el punto de vista electoral, por ejemplo, a estos públicos, a esto definitivamente no tiene una ganancia, porque incluso, mira, hay congresistas en la Florida que le han, y otros estados, ¿no? Por ejemplo, el senador Joe Manchin de West Virginia, que es un senador crítico de Biden,
es demócrata, pero es crítico porque Biden está en contra de, por ejemplo, la explotación, las plantas que utilizan carbón, siendo West Virginia uno de los estados más pobres en Estados Unidos, pero que se sostiene, la economía se sostiene a base de la explotación de carbón, por un lado, y por otro también la explotación petrolera, ¿no? Y todo esto, o sea, él ha sido crítico, pero aquí mismo, en el sur de la Florida, por ejemplo, varios senadores demócratas, congresistas, le han pedido discretamente a Biden que o sea, le han mostrado el efecto negativo que tiene en el electorado, y la impresión que tengo es que ellos ya abandonaron la idea de cautivar a los venezolanos digamos, votantes, ¿no? Por un lado, y luego se están aliando, ¿no? Porque esto es un movimiento que tú lo ves también con otros países. Hay Tú sabes que algún tipo... cuando tú me acabas de dar en el clavo, cuando abandonan el querer conquistar un electorado es porque no lo necesitan. Y una de las cosas Ellos por lo las que no lo... consideran muy difícil de ganar, ¿no? Porque básicamente la Florida ahora verdaderamente se produjo una ola roja que no se produjo en otros estados, pero en la Florida sí, en Texas también. Es decir, aquí, y es importante Texas porque Texas vive la segunda más importante comunidad venezolana en Houston. Entonces hay y también en Georgia, por cierto, en Atlanta, donde también ganó el gobernador Kemp, el gobernador republicano, y bueno, ahora está muy reñida las elecciones, la segunda vuelta para del, el senador, del que es senador. muy importante, pero el tema es que ha habido como un convencimiento de que hagamos lo que hagamos, los venezolanos nos vamos a cautivar y no podemos permitir que ese electorado nos limite en esas ambiciones. Lo que yo creo es que aquí hay un plan, primero hay una cercanía ideológica, ¿no? Ha habido conversaciones entre los hermanos Rodríguez, sobre todo Jorge Rodríguez y otros operadores intermediarios, ¿no? Es un tema que tiene que ver con algún tipo de alianza continental para ayudar para los proyectos de izquierda, como en el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Colombia. Es impresionante la cercanía, ¿no? Cuando básicamente Petro en las Naciones Unidas propone acabar con la lucha contra las drogas, el apoyo de la administración Trump perdón, Biden, o sea, el apoyo del Departamento de Estado de la administración Biden fue prácticamente sí, estamos de acuerdo, ¿no? Empezando con Sanders. Es increíble. Bueno, Sanders siempre ha estado en Bueno, extremo, pero que pero le que el susurra mucho en gobierno de el oído. Washington, Él le que susurra. incluso Obama fue también duro, ¿no? El primer presidente que estableció, que puso a Venezuela en la lista de países que no colaboran y como una orden ejecutiva fue Obama en el año 2014. Y luego, entonces, desde entonces se ha renovado esa sanción contra Venezuela como país. Pero el tema es que aparentemente hay un proyecto, ¿no? Más allá, un proyecto que ellos quieren imponer. Mira, hay toda clase de especulaciones en las cuales yo no quiero entrar, pero incluso tiene que ver con los modelos electorales en ciertos estados que son claves en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay ha habido algún tipo de problemas muy serios, por ejemplo, en Arizona, ¿no? Donde queda tú sabes, ese déjà vu de lo que nosotros vivimos en Venezuela con los famosos anuncios a las 3 de la madrugada. Aquí no son las 3 de la madrugada, aquí son 10 días después, ¿no? Es Sí, peor todavía. a mí Y eso lo me mismo llama pasó en poderosamente la Pensilvania. O sea, atención. es una cantidad de situaciones que uno piensa que no es un tema de casualidades. Yo creo que aquí hay un proyecto. El tema es que no se ven claramente por ahora quiénes son los beneficiarios finales de esto. En Estados Unidos me refiero. Sí, claro. Tú sabes que a mí me llama eso, y te lo quería completar. Cuando tú abandonas un electorado, cuando dices, bueno, yo no lo voy a conquistar, a veces no es que no lo vas a conquistar, sino que no lo necesitas porque tengo otra manera de hacer creer que sí votaron por mí. Tú sabes que eso pasa en Venezuela, que ellos viven vendiéndote que ellos son mayoría y hace años que dejaron de ser mayoría. Eso lo sabemos todos. No en vano, hay 7.100.000 venezolanos en el mundo. O sea, tú sabes lo que es 7.100.000. Es 2 veces Costa Rica, es 2 veces Panamá, o sea, que se fueron.
en un país que no tiene tradición de migrante, todo lo contrario, el venezolano nunca se quería ir de su país. Pero mira, ajá, hemos querido hurgar en qué puede ganar la administración de Biden y no conseguimos respuesta. Ahora, ¿qué gana a tu juicio desde los Estados Unidos? A tu juicio, ¿qué gana este sector de la oposición que se ha sentado en estas negociaciones en México? ¿Qué ganan ellos con esto? Mira, la impresión que yo tengo a lo largo de todos estos intentos de la oposición de hacer algo es que el político venezolano no pierde la oportunidad para mantenerse como en vigencia, ¿no? Tratar de jugar un papel, aunque este papel sea Un triste papel. un triste papel, pero es un papel al fin y al cabo, ¿no? Lo peor es no tener ningún papel que jugar o no ser tomado en cuenta, ¿no? Y luego, cuando esto implica el manejo potencial de algunos recursos, todavía luce más interesante. Entonces, hay siempre ha habido un sector que ha dicho, yo prefiero participar que boicotear, ¿no? El proceso, porque cómo tú vas a negociar, o sea, cómo tú vas a dejar que ellos se apoderen de todo y al final de cuentas no hay manera de que ellos pueden, porque el régimen en eso es absolutamente hermético, ¿no? O sea, no comparte nada, no tiene razones para compartir, no siente que tiene una amenaza y ahora mucho menos. Entonces lo que necesita es jugadores que jueguen en el sentido, digamos, o sea, que no es una lucha, que jueguen que hagan el papel, ¿no? De representar una sociedad que, por cierto, este plan, por ejemplo, en una sociedad normal hubiese sido sometido a una pequeña consulta, ¿no? Como quiera que haya y aprobado por hecho. una asamblea plural, un Y congreso hay una plural. asamblea, aparentemente, tendría que haberse emitido, digamos. No, Claro. se agrupó. Por ejemplo, ¿quién designó a Gerardo Blay como representante? O sea, lo designó Guaidó, que era la autoridad que había. O Yo creo sea, que lo designó Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, ¿no? Pero digo entonces, yo. ¿de qué manera esta persona representa? Y la otra cosa es cómo Estados Unidos acepta las condiciones, las reglas del juego, ¿no? Y da la impresión de que hay como un acuerdo para tratar de remozar, ¿no? Que esa es la otra consecuencia que estamos viendo de estos acuerdos, remozarle la imagen a Maduro, en el cual hemos tenido no solamente presidentes en Europa trabajando en esa dirección, sino también gente como Petro y estas personas que están aquí dirigiendo, ¿no? Sobre todo No solamente Petro, el gobierno principal. cubano, que en eso es muy hábil. Pero Tenemos me a la refiero ONU. públicamente, los cubanos no salen públicamente a Bueno, defender a Maduro. pero por detrás, que es mejor. O sea, tras bambalinas se trabaja mejor. Pero no solamente tienes a Petro, mira, tienes el Grupo de Puebla. Yo digo que es mucho más importante que el Foro de Sao Paulo, porque el Grupo de Puebla no son sino los cancilleres del Foro de Sao Paulo, son expresidentes casi todos, que tienen contactos, tienen cancillerías, tienen embajadas y van en eso, porque ellos tienen su proyecto. Lo interesante de esto es que la izquierda tiene un proyecto continental, continental y mundial, y la derecha no tiene ningún proyecto. La derecha cree que se puede salvar cada uno por su lado. Yo por eso celebro mucho la Carta de Madrid. Hay gente que dice, bueno, porque Vox es radical. Bueno, yo también soy radical. Yo después que he vivido lo que he vivido, por supuesto que soy radical. Y cada día me radicalizo más, porque cuando tú ves y oyes que te quieren enseñar a los niños de 5 años que tú puedes ser hembra o varón, depende de cómo tú te percibas, tú comprenderás que yo no puedo estar de acuerdo con eso. Dirán que es que yo soy antigua. Bueno, mira, a lo mejor yo soy antigua, pero yo creo que las leyes de la biología y de la naturaleza son así, son exactas. Tú puedes tener unas preferencias sexuales y eso es otra cosa y es muy respetable. Pero que tú a un niño de 5 años le digas, mira, si tú te quieres vestir de niña, te vistes de niña, y si te quieres vestir de mujer, te vistes de mujer, pues yo no estoy de acuerdo con eso, así como no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, no puedo estar de acuerdo. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con el aborto cuando tengo 3 hijos y 6 nietos? Es imposible que yo esté de acuerdo con eso.
¿Entiendes? O sea, yo no existiría si mi mamá hubiera estado de acuerdo con el aborto, tú no existirías si tu mamá hubiera estado de acuerdo con el aborto. Entonces hay cosas con las que uno no puede estar de acuerdo. Pero bueno, el tema es, Pero Anito, disculpa que el te proyecto interrumpa. es, dime, No, no, perdón. perdón, ibas a decir algo No, que el proyecto es continental, que el proyecto Exacto, además es una guerra cultural, que te es quieren mundial, quitar mundial, te quieren quitar un chip de la cabeza, sí. decirte que lo que es malo es bueno y que lo que es bueno ahora es malo. Exacto. Y en esa guerra global, la batalla que se está haciendo en Venezuela puede ser utilizada para estos fines. O sea, es más importante empujar, ¿no?, a estos sectores que son probablemente un poco indeseables, ¿no?, un poco malolientes, pero al mismo tiempo comparten tu ideología, ¿no? Exactamente. Y ayudan a promover, ¿no? Porque la otra... Yo no sé cuál es la ideología, ¿sabes? Ese es el otro tema, que es que yo conocí comunistas de verdad, que yo podía no estar de acuerdo con ellos, ¿ves? Pero ellos tenían una ideología que defendían y defendían con pasión, pero además no eran bandidos ni eran narcotraficantes. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la ideología de estos? Bueno, los especialistas aquí hablan de neomarxismo, que es o sea, es el comunismo, pero sin las características que lo hacían, digamos, muy criticable el comunismo. O sea, ellos ya no les interesa el tema de imponer, por ejemplo, un Estado productor, o sea, una hegemonía de esa manera, digamos, a través del Estado o a través de la violencia, sino ellos quieren controlar la narrativa cultural, ¿no?, la narrativa de la sociedad, imponer costumbres, romper con tradiciones, romper con las tradiciones y con las religiones y con Con la grupos familia. conservadores, con la familia, e implantar un modelo en el cual el ciudadano sea dependiente del Estado, ¿no? No tenga libertad, tenga restricciones, tenga miedos, no tenga la Era un capacidad esclavo, de es la expresarse, nueva esclavitud. no entienda las cosas que por complejas justamente, ¿no?, se presentan como esta negociación de Chevron, en la cual las personas que organizan esto piensan que nadie se va a dar cuenta de que en el fondo le estás dando una subvención a Nicolás Maduro, y posiblemente a través de Nicolás Maduro a otros grupos radicales en América Latina, porque aquí hay proyectos de proyectos en todos lados, ¿no? Y por eso es Claro. que, o sea, aquí es el grupo de Puebla, o sea, aquí hay una sinfonía, digamos, ¿no?, en esa dirección, que también todas estas negociaciones forman parte, ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo. Y mira, lamentablemente durante décadas en Estados Unidos, sobre todo en el estamento político y militar, ¿no? Se aceptaba la idea de que América Latina verdaderamente era, en el sentido, era un patio trasero, ¿no? Es decir, Sí. un lugar donde más bien había que tratar de que no pasaran tantas cosas, como de aplacar, ¿no? Y yo creo que hay un poco de eso, ¿no? La idea de que, bueno, no nos importa negociar con Maduro, a final de cuentas Maduro es una persona pequeña en proporción a los retos de Estados Unidos, y lo que nos interesa es que no ocurra nada importante en América Latina que los afecte a ellos, Pero tú ¿no? sabes lo que va a pasar, y lo digo con mucho dolor. El imperio norteamericano yo lo veo en su decadencia absoluta. Y el continente caerá en manos de chinos, rusos, iraníes e incluso el imperio norteamericano. Porque además veo que de verdad es una sociedad, no quiero con esto decir que todos, pero es una sociedad en decadencia, como lo es la nuestra. Yo no me voy a apartar de eso. Cuando tú estás tan confundido, cuando estás tan permisivo y tan depravado, todo se cae, se deteriora. Y yo siento eso. Siento una sociedad dormida, acomodaticia, como siento la política venezolana totalmente así. O sea, yo no quiero que nadie se sienta mal por lo que yo estoy diciendo. Esto es una crítica quizás hasta a la sociedad total del mundo. Epa, también veo algunos despertares. Si tú ves lo que está pasando en Italia, por ejemplo, oye, tú dices qué interesante, ¿no? Si tú ves lo que pasó en Israel también, oye, qué interesante.
Si ves lo que pasó en Chile, que no se aprobó, por ejemplo, la constituyente esta, oye, es interesante. Incluso tú ves a un Boris que trata de retroceder, ¿no? Ahora no, algo pasó allí. Tú ves una población, una sociedad peruana que sigue presionando y sigue presionando. O sea, ves en España incluso un tira y encoge entre dos maneras de ser, en lo que se quiere imponer y la tradición y el nacionalismo español y lo que ellos son, ¿no? Que nosotros somos producto de eso, que por cierto es otra historia. Fíjate que eso, nos han querido decir que nos mataron, que nos colonizaron, que nos asesinaron, que son unos malucos, que no, que los originarios, los pueblos originarios son los dueños de nuestro... Tú sabes, toda esta historia que han querido meternos y que lamentablemente nuestras sociedades han dejado de leer. Hemos perdido la historia y nos hemos dejado convencer. Todo esto es la guerra cultural. Yo no tengo... Bueno, mira, yo en el caso de Estados Unidos, yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Qué Porque, bueno. No, yo también a veces lo quiero ver medio mira, lleno. o sea, la realidad de Estados Unidos es que tenemos un país dividido, ¿no? En mi opinión, yo creo que la gente conservadora es más, ¿no? Lo que pasa es que los liberales, digamos, las personas que están más hacia la izquierda, controlan los poderosos medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, para mí ha sido tremendamente decepcionante porque cuando yo vine aquí hace ya 24 años, yo tenía una admiración tremenda por los grandes medios de comunicación, sobre todo los periódicos más importantes en Estados Unidos, y he visto la manera como han utilizado el periodismo sin ningún tipo de vergüenza para transmitir mentiras, ¿no? Confirmadas, ¿no? Y hay una larga lista de posibilidades. Pero lo que quiero decirte es que así como se está produciendo esto, se está produciendo una reacción impresionante en diferentes partes en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de las escuelas, el tema de la educación, cómo los padres están tratando, o sea, están aún en una ofensiva tremenda Qué contra los bueno que me dices maestros. eso. Me alegra que me lo digas. Bueno, pero es impresionante, Nitu. Y la otra cosa es la cantidad de personas que están defendiendo, por ejemplo, el tema. O sea, hay una cantidad de manifestaciones en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el retorno a ciertas apreciaciones, por ejemplo, de lo que es lo patriótico, ¿no? Que es una cosa que antes se percibía más americana. eh, 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 Luego, el tema, por ejemplo, de la religión, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho las comunidades hispanas, que son verdaderamente bastante numerosas. Es impresionante cómo la izquierda o los demócratas han perdido el voto hispano en gran medida por esos valores que tú estabas mencionando, porque son personas que fueron criadas, ¿no? Bajo la idea de que la vida hay que respetarla, de que la familia es esencial, ¿no? Que tú no puedes atacar a los niños, tú no puedes promover estas teorías radicales y sobre todo la idea de que el Estado es el que se encarga de la educación del niño. La gente está aquí, digamos, arisca, ¿no? O sea, no te metas con mis niños. Es una cosa impresionante en la Florida, ni se diga, ¿no? Pero en otros estados que tradicionalmente, en Nueva York, por ejemplo, o sea, la cantidad de gente protestando y en California, ¿no? Que son dos estados Sí, fuertemente muy de izquierda, republicano. totalmente. Y Perdón, entonces, muy demócrata, muy demócrata. muy demócrata, estos dos, y hay otros lugares donde ha habido una primera, en Chicago, por ejemplo, en Oregon. O sea que hay un gran movimiento que se ha producido, ¿no? Como reacción, que se ha levantado como reacción a esa historia de que yo te quiero imponer, te quiero que tú, y esto pasó, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ¿no? El tema Ajá. de las máscaras, el tema, por ejemplo, del calentamiento global. La gente aquí ya no le importa el calentamiento global. O sea, ellos entienden que esto es un negocio, ¿no? Muchas de estas personas saben que aquí hay intereses, ¿no? Y de hecho lo existe. O sea, cuando hablas de calentamiento global, hablas de entonces dar incentivos o mucho dinero para que se produzcan
desarrollen industrias solares y de viento que representan, si acaso, el 10% de la cantidad de energía que produce Estados Unidos, que nunca van a suplantar ni a las plantas de carbón, ni a las plantas nucleares, ni a las plantas producidas con petróleo de diferentes naturalezas. Entonces, hay una concientización, ¿no? Y ha habido una proliferación, por cierto, también de medios alternativos. La gente cada vez menos confía. El nivel de confianza en los medios tradicionales, ¿no? Sobre todo los periódicos y las televisoras, está cayendo. Es increíble. Hay Sí, es una impresionante. diversificación. Afortunadamente, la gente se da cuenta. Están perdiendo una cantidad de autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay razón, y como tú mencionas, ¿no? En América Latina igual. Hay un intento, ¿no? Tú lo ves en México, tú lo ves en Centroamérica, obviamente, ¿no? Hay estos puntos negros, pero lo estás viendo, o sea, Brasil es un país dividido en la mitad, Absolutamente. ¿no? Chile está, Boric, en problemas, como tú dices. Ecuador, existe el problema del narcotráfico, que está financiando una campaña feroz contra la democracia, pero en Perú este tipo no ha podido hacer nada, ¿no? En Argentina la cosa tampoco está muy fácil. Y en Honduras la Celaya tampoco ha podido, fíjate que está Celaya, calladita. al contrario, Celaya va con mucho cuidado. Hay Con información cuidado. de que ella tiene una ruptura con Mel Zelaya, o sea, ya ellos no sé cómo, o sea, se rompieron, ¿no? Entonces, es decir, hay signos, ¿no? Por momentos pareciera que toda esta campaña o esta campaña de control cultural, ¿no? De la guerra cultural, la estuvieran ganando las personas que están promoviendo constantemente todos estos antivalores, pero tú te das cuenta que esto mismo ha generado una reacción vigorosa, Y diría lo que yo, pasa es que a lo tremenda. mejor, Casto, yo tengo tantos años hablando de este tema y lo he visto tan claro, y yo sé que tú también. Nosotros hemos visto tan claro las cosas hace tiempo, muchos años, que yo lo que no logro entender es cómo los políticos no se dan cuenta. Bueno, y las sociedades. Qué bueno lo que me estás diciendo y de verdad que me vuelves como el ánimo y el alma al cuerpo, ¿no? Porque yo también a veces, mis hijos, por ejemplo, que se preocupan tanto, porque yo por supuesto que soy una repetidora, yo esto lo hablo, a pesar de que estamos, fíjate, las familias en Venezuela las dividieron. Yo no tengo ningún hijo conmigo. Hay un nieto que no conozco, por ejemplo. Sí, Porque está en Venezuela y yo no puedo ir a Venezuela porque no tengo identidad. Pero fíjate, este es otro tema que te voy a meter rapidito porque hemos hablado muchísimo. sí. Nosotros tenemos sentados en esa mesa a una italiana que es modelo, pero que nos las venden como defensora de los derechos humanos, que es la señora Fabri, Y que en la realidad es esposa una de Alex persona Saab. extremadamente corrupta, ¿no? Ajá, pero ¿cómo es posible? Mira, yo entiendo que el régimen la ponga ahí, pero que la acepte que lo acepte Gerardo Blay. Y que además la respuesta que diga es, bueno, también del otro lado hay gente que no es tan potable. Del lado de nosotros hay gente. No, mira, esa no es la respuesta. Esa señora ni siquiera es venezolana. Su marido es un ampón y ella Tampoco está es buscada venezolano, por por... cierto, ¿Ah? que tampoco es venezolano. Que tampoco es venezolano. Y ella además, ella no puede entrar a Italia. Sus tías tienen casa por cárcel. Su cuñado está prófugo en Dubái. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un intento como te digo, ¿no? De lavarle la reputación, de tratar de limpiar. O sea, esto es una cosa, es una operación, sin duda, ¿no? En la cual yo te lavo, pero tiene que haber siempre, y siempre en este tipo de acuerdos hay beneficiarios, ¿no? Y hay algo a cambio que yo recibo, ¿no? No sé, tú puedes pensar, Sí, podemos esto queda especular. a la libre especulación de la gente, ¿no? Pero nada de esto se hace gratis, ¿no? Y déjame decirte, incluyo allí también a los negociadores de Estados Unidos. Aquí hay un beneficio, aquí hay, por cierto, hay algún tipo dentro de las indagaciones que se van a iniciar, ¿no? Y esto es interesante conocerlo también. A partir de enero, el Partido Republicano controla digamos, la Cámara de Representantes, que es digamos, la Cámara que tiene la capacidad investigativa del Congreso, ¿no? Ellos van a presidir todos los comités que le meten la lupa a todas las cosas del gobierno, incluyendo las negociaciones con Venezuela o ciertos acuerdos que favorecen una tendencia,
y yo creo que aquí pueden salir cosas muy interesantes, porque este tema de que tú estás financiando indirectamente es un tema bastante obvio, ¿no? Que va a causar problemas tarde o temprano, porque aquí se está violando una ley. Es decir, cuando tú permites que Chevron, ¿no? Y le das una posibilidad, venda petróleo, eso es una cosa, ¿no? Pero el hecho de que tú le estés dando recursos a Maduro, eso implica una violación que puede ser motivo de una investigación, etcétera, etcétera, en el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, esto, o sea, yo creo que aquí hay un ambiente un político que al mismo tiempo, mientras se permite esto, también hay, digamos, la posibilidad de que esto termine frenado, digamos, ¿no? O por lo Bueno, menos vamos a obstaculizado. ver. Mira, tenemos casi una hora, cosa que Sí. yo no hago nunca. Y me quedó una cosa en el tintero. Este juicio de la enfermera de Chávez, Claudia Díaz. Ahí está metido mucha gente y dicen que el testigo, vamos a decir, que tiene ya 2 días sentándose allí en el estrado, que es este señor, el Tuerto Andrade, no ha estado muy bien. No sé, ¿qué sabes tú de este caso en particular? Bueno, primero esta Claudia Díaz ha decidido, en lugar de, digamos, llegar a un acuerdo para reducir cualquier tipo de pena, ha decidido enfrentar y luchar, ¿no? Por un lado. A pesar de que hay, obviamente, una violación, porque ella utilizó cuentas en bancos de Estados Unidos para mover dinero a través del mundo, ella y el marido. Eh, eh, el tema es que estamos hablando de eventos que ocurrieron ya hace más de una década, ¿no? Ujú. Porque acuérdate que el doctor Andrade dejó de ser tesorero de Venezuela Hace años. más o menos en el 2008, 2009. Sí. Después entró esta señora y que duró hasta cuando Chávez se murió y después la cambiaron. Entonces, pero tiene que haber, o sea, esta persona entregó Andrade ha entregado. Yo creo que al principio, ¿no? Tú estás dando algunos de los casos, o sea, no estás entrando, digamos, no estás trayendo la batería pesada, ¿no? Y además es uno de los testigos, hay otros testigos, pero sin embargo la fiscalía tiene el problema serio de que cualquiera que sea la acusación que tiene o las evidencias tiene que sustentarlas muy bien, ¿no? Porque cuando tú vas a un juicio criminal, el nivel de exigencia, ¿no? Es mucho más alto y tú tienes que darle una pelea. Es decir, ya ha habido casos en los cuales Estados Unidos, las fiscalías en Estados de Miami, por ejemplo, y de Nueva York, pero de Miami sobre todo, no han logrado presentar las evidencias convincentes, concluyentes, más allá de toda duda razonable, que es el principio fundamental que rigen estos juicios criminales, y eso ha significado la liberación, por ejemplo, de personas que estaban que habían participado en operaciones, pero que, por ejemplo, hubo un caso de un operador que detuvieron en Boston, lo trajeron para acá, entonces la Fiscalía de Estados Unidos pidió a la embajada, a la Fiscalía de Suiza, que le suministrara información sobre una cuenta bancaria de esta persona con la que esta persona utilizó, este operador venezolano utilizó para mover dinero. La Fiscalía no, de Suiza se tomó mucho tiempo, no llegó a tiempo la información, ¿no? Uno piensa, deberías haber tenido eso antes de hacer un juicio, ¿no? Y esta persona salió en libertad, ¿no? Salió en libertad y entonces cuando le dan la libertad inmediatamente se va para otro país, ¿no? Se va fuera del país, ¿no? Claro, Es claro. lo que pasaba, por ejemplo, con algunos socios de Andrade, que cuando vieron que Andrade estaba bajo detención se fueron para España, después se fueron para Dubái, ¿no? Está el famoso caso. Hay muchos casos de esto, de gente que se ha ido, pero se ha ido porque la fiscalía no ha sido lo suficientemente Bueno, ahora diligente. se van para Y esto es Venezuela, esto es uno de los riesgos, definitivamente. ahora se van para Venezuela porque ya están protegidos. Gorrín está en Venezuela, por ejemplo. Sí, el problema es que él no puede salir, pero no solamente él, hay varios. Por ejemplo, uno de los socios del Tuerto Andrade, que se llama, siempre se me va, Gustavo ¿no? Mirabal Castro. Gustavo Mirabal Castro, es un tipo que vivía aquí al lado de Ahora Andrade, vive en Dubái. ¿no? Después se Vive en fue para Dubái. España, ¿no? Recuerda que vivió en esa Sí. casa que antes pertenecía, decían, pues que había comprado la casa que pertenecía a Marcos Pérez Jiménez. Después se fue a Dubái, pero ahora me dicen que se está yendo otra vez para Venezuela, ¿no? E Ah, no incluso lo dudo.
se divorció de la mujer y ahora se va a casar con una Miss Venezuela. Una ex Miss Venezuela del 2000, una Miss del 2019. Exacto. Sí. Entonces, mira, esto es una cosa que evoluciona y lamentablemente un escándalo tapa al otro. Es decir, estas operaciones que ocurrieron hace 10 años, hay mucha gente que está pidiendo, por ejemplo, la posibilidad de evitar que los juicios continúen por prescripción, ¿no? Porque ya ocurrieron hace mucho tiempo. Sí. Entonces, esto es un caso complejo, ¿no? Es un caso complejo, hay riesgos, ¿no? Esperemos que la fiscalía tenga los suficientes elementos, como dicen, ¿no? Los pelos en la mano del caballo blanco, Exacto. como quiera que se diga. Pero, Pero, en mi casa decían los pelos del burro en la mano. los pelos del burro, exacto. Yo digo el Sí. caballo blanco de Bolívar. Mezclé dos cosas ahí, pero se sabe lo que, entiende la idea, pues. Pero Exacto. fundamentalmente lo que hay que hacer es, bueno, hay que estar muy atento. Yo creo que ella tiene un problema muy serio porque primero, o sea, ella era una enfermera, ¿no? Una asistente, ¿no? Y de repente es una multimillonaria, ¿no? Sí. Que maneja mucho dinero, Es que ella fue una emprendedora con mucho éxito. Sí, pero entonces, Sí. por ejemplo, mira, una de las cosas que ocurre terrible con el Departamento de Justicia, de Tesoro, es que ellos te congelan una cuenta y después tú tienes que venir a demostrar, ¿no? Es al revés. Tú tienes que venir a demostrar de dónde sacaste el dinero, ¿no? Entonces, ahí tiene ella un problema. Sí. Bueno, mira, vamos, yo estoy encantada que me regalaste un tiempazo. Estoy feliz, de verdad. Que los demás no se pongan... Bueno, pero yo te lloré, te supliqué. Estoy encantada de verdad. Ojalá Yo que, bueno, también. pronto De verdad, podamos muchas tener gracias. otra entrevista, pero para hablar de esos proyectos que vienes desarrollando, yo estoy segura que sí, que la vamos a tener. Seguro que sí. Un Gracias abrazo por la grande, invitación. Castro. Me encantó conversar contigo. Siempre te sigo, siempre sigo tu Igualmente, Niti. portal, que me parece que trae información y se lo recomiendo a todo el mundo. Primer Gracias. informe, porque de verdad que tiene información importante, además veraz. ¿Tú sabes? Hay que seguir la guerra cultural, ¿oíste? Hay que seguir lo que está pasando y hay que responder, ¿no? Así es. Esto no es una Oye, tarea de por los cierto, políticos. viste que Elon Musk, yo escribí en la Gaceta un artículo sobre eso, porque Elon Musk está pendiente también de la guerra cultural. No sé si lo sigues, pero Claro, por supuesto. está dándose cuenta de lo que está pasando, cosa que me gusta mucho porque es un hombre de influencia. Claro, y está tocando temas fundamentales como la libertad de expresión. Él dice una cosa para justificar todo lo que está haciendo, que dice, si nosotros permitimos que se acabe la libertad de expresión, todo el experimento de Estados Unidos, todo lo que ha sido en 200 y pico de años, se viene abajo. Está basado en la libertad de expresión, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea de todos, no solamente ni de los periodistas ni de los políticos, de la gente que está en la calle, que está en la casa, que está en los trabajos. Todo el mundo tiene que estar en la idea de proteger la libertad de expresión. Así es. Un abrazo de nuevo, Castro. Me Igualmente. encantó conversar contigo y con ustedes, amigos. Hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.